Buenas, soy Cristian Martínez, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante y voy a resolver un ejercicio de la asignatura de Hidráulica e Hidrología, en concreto de esta última, de Hidrología, y va a ser el problema 17, que dice así. Dada la cuenca de la figura, cuyas características se expresan a continuación, se pide hallar el índice de compacidad, su rectángulo equivalente, la curva isométrica y de distribución, el histograma de frecuencias, la altura media de la cuenca, el factor de forma de la cuenca y por último las dos precipitaciones, tanto la media aritmética como la media ponderada. Bien, este ejercicio nos da los datos de las curvas de nivel y las estaciones, bueno, y tanto las áreas y la precipitación. Para las curvas de nivel utilizaremos la curva de nivel y el área desde el apartado 1 hasta el apartado 6. Y los dos últimos apartados, que se basan en la precipitación media, utilizaremos la de la estación y la columna de precipitación. Bien, el apartado 1, que es calcular el índice de compacidad, es la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una circunferencia de iguales áreas a la de la cuenca. Esta se expresa como 0,282 por el perímetro de la cuenca partido por la raíz del área. Para ello tenemos que calcular el área total de su cuenca y ese sería el sumatorio de todas las áreas que nos han dado los datos del enunciado. Aquí he observado que hay un error, que en vez de 468 km cuadrados serían 485 km cuadrados, pero el índice de compacidad está bien. Por tanto, el índice de compacidad será 0,282 por 105 partido la raíz de 485, que sería el área total que está bien. Y saldría 1,335. Bien, el rectángulo equivalente. El rectángulo equivalente de una cuenca es un rectángulo que tiene igual superficie, perímetro, coeficiente de compacidad y distribución isométrica que la cuenca en cuestión. Este rectángulo se basa en L, que sería el lado mayor del rectángulo equivalente, y L minúscula, será el lado menor del rectángulo equivalente. Luego debe de cumplirse que el área de su cuenca sea igual al lado mayor de su rectángulo por el lado menor del rectángulo equivalente. Y que el perímetro de la cuenca sea igual a 2 por el sumatorio de los dos lados, tanto el mayor como el menor. Bien, pues aplicando la fórmula obtendremos que 485, que es el área que estaba bien, el anterior, como he comentado, está mal, sea igual al lado mayor por el lado menor. Y que 105, que será el perímetro, que eso nos lo da los datos, como se puede observar. Sí, el perímetro de la cuenca, sí, perímetro de la cuenca 105 kilómetros. Serán 105, que es igual a 2 por el sumatorio de los dos lados. Por lo que operando obtendremos los valores tanto de L mayor, que serán 40,5 kilómetros, como el lado menor, que serán 12 kilómetros. Bien, al ser el área un rectángulo, la posición de las curvas de nivel, distancia del punto de control, viene relacionada por el tanto por ciento de superficies encerrada en cada una de las curvas, por lo que obtendremos la siguiente tabla. Sabiendo qué área tiene para cada cota, calcularemos el porcentaje en el área total. Si el área total que le hemos sumado han sido 485, pues su porcentaje será 100. Y así hacemos la proporción del tanto por cien. Y sabiendo que la distancia entre las curvas nos ha dado que L, que son 50 kilómetros, es el L mayor, pues tendremos que hacer regla de 3 para así calcular su distancia, la distancia entre las curvas que tiene. Y este sería el rectángulo que nos pide el ejercicio. Es decir, abajo irían las cotas y en la parte superior iría la distancia que hemos sacado aquí, la distancia entre curvas,
eh, se obtendrían de esta manera, se dispondrían de esta manera. Para ay, perdón, para 1000 metros de cota obtendremos que tiene una distancia de 6,26. Pues se pone, y así sucesivamente con todas las demás. Bien, el apartado 3 nos pide tanto la curva ipsométrica y la distribución. Estas son una curva que indica el porcentaje de área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados, que existe por encima de una cota determinada. La curva isométrica, que es esta, la primera, viene en función de la superficie y la distribución en función del tanto por ciento de superficie que supera esa altura. Bien, por la curva isométrica tenemos que para cota 900 la superficie en kilómetros cuadrados acumulada, es decir, los datos que nos da el ejercicio, obtendremos que tiene un área de 75. Pues sería el sumatorio de la siguiente, es decir, 75 más 185, luego el valor que nos dé más 129. Y obtendremos esta superficie acumulada. Como hemos visto, si para 900 era 75, pues creo que era 75 más 150 y pico. Se van sumando hasta llegar a los 485, que es el área total. Y así es como se representaría la curva isométrica. Por el eje Y se expresarían las cotas y por el eje X el área acumulada, es decir, el área en kilómetros cuadrados. La curva de distribución es igual que la anterior, pero en vez de en área y resolver en kilómetros cuadrados, se disponen en tanto por cien. Es decir, si para la cota 500-600 teníamos un área total de 485, pues tiene un 100%. Y así hacemos la regla de 3, obteniendo finalmente esta curva de distribución que se dispone de la misma manera que la anterior, pero nada más que el área, en vez de disponerla en kilómetros cuadrados, se calculan en tanto por cien. Bien, el apartado 4 nos dice calcular el histograma de frecuencias. Es un histograma que indica el porcentaje de área comprendida entre dos alturas determinadas. Puede obtenerse calculando el área que existe entre las curvas de nivel de la cuenca, expresándolas en tanto por ciento respecto al área total de la cuenca. Pues más o menos lo que hemos visto anteriormente. Obtendremos 5 gráficos. Obtendremos 5 gráficos respecto a las diferentes cotas que tenemos. Pues si para el área de superficie que ocupa de 900 a 1000 tenemos un 15,46% hasta con respecto a los 485 que tendríamos. Para los 800, para la cota 800-900, la superficie 185, que todo esto nos da el propio enunciado del ejercicio, pues una regla de 3 con el área en total que serán 485. Y tomando estos datos, estos valores, bueno, este porcentaje, nos construiremos nuestro histograma de frecuencias altimétricas para cada gráfico, y cada gráfico representa una cota distinta, como se puede ver en la imagen. Bien, en el apartado 5 nos piden la altura media de su cuenca, que se puede definir la altura, se puede definir como la fórmula que tenemos, siendo HI la altura media entre las dos curvas de nivel que delimitan al área AI, y A es el área total de la cuenca, es decir, 485. Pues será un sumatorio de todas estas de todas las alturas medias por su superficie,
Como podemos ver, para la cota 500-600, pues la media serán 550. Pues 550 por su área. Más de la cota 600-700, pues tenemos de media 650 por su área, 82. Todo ello partido por 485, que será el área total de toda la cuenca. Por tanto, nos saldrá que la altura media de la cuenca tiene 781,44 metros. Vale, en el apartado 6 nos piden calcular el factor de la forma de la cuenca, que es la relación entre el ancho medio de la cuenca y la longitud del cauce principal de la cuenca, definida por esta fórmula, siendo A el área de la cuenca medida en kilómetros cuadrados y L la longitud del cauce principal en kilómetros. Que estos datos ya los tenemos de los apartados anteriores. Tenemos que el área de la cuenca son 485 en total, partido por su L mayor, que lo hemos calculado en el apartado 2, partido por su L mayor, que serán 40,5 elevado a 2. Y este factor nos saldrá de valor 0,296. En el apartado 7, que a partir de aquí debemos de utilizar ya, como he comentado al principio del vídeo, la segunda tabla que nos da el ejercicio, los datos del ejercicio. Pues nos piden que es la precipitación media de la cuenca. Pues se calcula de esta forma. Se suman todas las precipitaciones de las cuencas que tenemos y la dividimos por el número de cuencas que hay. Como podemos observar, 12 más 21 más 25 tal, entre 5. Si nos vamos al enunciado, podemos observar que tenemos una precipitación de 12, 21, 25, todas ellas se suman y se dividen entre los números de estaciones, que serán 5. Y nos da un valor de 27,60 milímetros. Y por último, el apartado 8 nos pide la precipitación media ponderada. Esta se calcula se calcula con ayuda de la segunda tabla, como en el apartado anterior, pero en ella calculamos su porcentaje, sabiendo el área que tiene y la precipitación que tiene. Entonces será la precipitación por el porcentaje el porcentaje del área de cada cota. Será el sumatorio de todas las cotas partido por 100 y nos saldrá un valor de 30,08 milímetros. Bien, pues ya se ha finalizado el ejercicio y muchas gracias por verlo.